A lo largo de nuestra vida todos enfrentamos momentos en los que sentimos que algo nos ha sido arrebatado. Podría ser la pérdida de un ser querido, un trabajo, una relación o incluso un sueño que parecía tan cerca de cumplirse. En esos momentos de dolor es natural sentirse abrumado, preguntarse por qué suceden estas cosas y cómo se puede seguir adelante. Pero quiero que hoy considere esta verdad. Las pérdidas en nuestra vida no son el final, sino el principio de algo nuevo que Dios quiere hacer en nosotros. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que enfrentaron grandes pérdidas, pero en medio de su sufrimiento encontraron propósito, esperanza y fortaleza en Dios. En Isaías 55, 8, 9, 10 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aunque no siempre tenemos el propósito de las pérdidas, podemos confiar en que Dios está trabajando en nuestras vidas de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Piense en Job, un hombre que lo tenía todo, riqueza, familia y salud, pero en un abrir y cerrar de ojos perdió todo. Sus amigos lo acusaron, su esposa lo hizo renegar de Dios y Job se encontró en un lugar de dolor y confusión. Sin embargo, incluso en medio de su sufrimiento, Job declaró, Jehová dio y Jehová quitó y sea el nombre de Jehová bendito. Job 1000 Job reconoció que aunque no entendía por qué había perdido tanto, podía confiar en la soberanía y el amor de Dios. Al final no solo fue restaurado, sino que también experimentó una relación más profunda con su Creador. Querido amigo, tal vez usted está atravesando una temporada de pérdida en este momento. Puede que sienta que todo lo que amaba, en lo que confiaba, se ha desmoronado. Pero quiero animarlo a que vea su pérdida no como un final, sino como una oportunidad para que Dios haga algo nuevo en su vida. En Romanos 8:28 leemos y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa no minimiza el dolor de nuestras pérdidas, pero nos asegura que Dios puede usar incluso nuestras experiencias más difíciles para un propósito mayor. Otro ejemplo poderoso es el de José, el hijo de Jacob. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Durante años parecía que todo estaba perdido, pero en medio de su sufrimiento José nunca perdió de vista a Dios. Finalmente fue elevado a una posición de poder y usado por Dios para salvar a muchas vidas durante una hambruna. En Génesis 15:20, José dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esta historia nos enseña que incluso cuando nuestras pérdidas parecen no tener sentido, Dios puede redimirlas y usarlas para su gloria. Las pérdidas en nuestra vida también nos recuerdan nuestra necesidad de depender completamente de Dios. Cuando todo parece estable y seguro, es fácil confiar en nuestras propias fuerzas. Pero las pérdidas nos llevan a un lugar de vulnerabilidad donde reconocemos que somos cancerosos. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En nuestras pérdidas encontramos la fuerza de Dios de una manera que no podríamos experimentar de otra forma. Mientras reflexionamos juntos sobre cómo Dios usa las pérdidas para fortalecer nuestra fe y moldear nuestro carácter, quiero invitarlo a abrir su corazón a esta verdad. Dios no desperdicia ningún momento de dolor. Él está con usted trabajando en su vida, incluso en medio de las pérdidas más difíciles. Confía en su amor y permita que Él lo transforme para su gloria. Querido amigo, una de las preguntas más comunes que surgen en tiempos de pérdida es, ¿por qué, Señor? En nuestra humanidad tratamos de buscar sentido al dolor y al sufrimiento, pero ¿qué sucede cuando no encontramos una respuesta inmediata? ¿Qué hacemos cuando las pérdidas parecen ser un golpe sin propósito? Hoy quiero invitarlo a mirar más allá del dolor inmediato y a reconocer el propósito eterno de Dios incluso en medio de las pérdidas más difíciles. La Biblia nos enseña que Dios es soberano y nada ocurre fuera de su conocimiento y control. En Isaías 45:10 Dios dice, yo soy Dios y no hay otro Dios y nada es semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este versículo nos recuerda que aunque no entendamos completamente lo que es el porqué de nuestras circunstancias, podemos confiar en que Dios tiene un propósito más grande y eterno para nuestras vidas. Pensemos en la historia de José.
el hijo de Jacob. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y enviado a Egipto. A primera vista, su vida parecía estar marcada por una serie de pérdidas injustas, la pérdida de su familia, su libertad y su reputación. Sin embargo, en cada etapa de su sufrimiento, Dios estaba obrando. A través de su tiempo como esclavo en la casa de Potifar y luego como prisionero, Dios estaba moldeando a José, preparándolo para un propósito mayor. Cuando llegó el momento, Dios lo elevó a la posición de gobernador de Egipto, donde fue usado para salvar a muchas vidas durante una gran hambruna. En Génesis 20, José resumió esta verdad al decir a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios os encaminó a bien. Esta historia nos muestra que aunque nuestras pérdidas puedan parecer sin sentido desde nuestra perspectiva humana, Dios está tejiendo un propósito divino detrás de escena. Tal vez usted está enfrentando una pérdida hoy y no puede ver cómo podría salir algo bueno de ella. Pero quiero animarlo a que confíe en el carácter de Dios. Su amor y su sabiduría son perfectos y Él nunca desperdicia ninguna experiencia en nuestra vida. Otra razón por la que Dios permite pérdidas en nuestras vidas es para dirigirnos hacia su propósito. A veces nos aferramos tanto a nuestras propias metas, planes o deseos que no dejamos espacio para que Dios obre. Las pérdidas pueden ser un medio a través del cual Dios nos llama a replantearnos nuestras prioridades y a buscar su voluntad. En Proverbios 10 dice: elevos y corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Cuando enfrentamos pérdidas, Dios nos invita a buscarlo con todo nuestro corazón y a confiar en que su camino es mejor que el nuestro. Pensemos en la historia de Ruth. Después de perder a su esposo, Ruth enfrentó una decisión difícil: quedarse en Moab, su tierra natal, o seguir a su suegra Noemí a Belén, un lugar desconocido para ella. Ruth decidió seguir a Noemí y al Dios de Israel, dejando atrás todo lo que conocía. Aunque su pérdida fue grande, Dios usó esa experiencia para redirigirla hacia un propósito mayor. En Belén, Ruth conoció a Boaz, se casó con él y se convirtió en parte de la línea genealógica de Jesucristo. Su historia nos recuerda que nuestras pérdidas no son el final de la historia, a menudo son el comienzo de algo mucho más grande que lo que podríamos imaginar. Además de redirigirnos, Dios también usa las pérdidas para enseñarnos a depender completamente de Él. Cuando todo parece estable en nuestra vida, es fácil confiar en nuestras propias fuerzas y recursos. Pero cuando enfrentamos pérdidas, nos damos cuenta de cuán frágiles y limitados somos y somos llevados a depender del poder y la gracia de Dios. En 2 Corintios 2:9, entonces le dice a Pablo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Las pérdidas nos recuerdan que no somos autosuficientes y que necesitamos a Dios en cada área de nuestra vida. Permítame compartir una historia contemporánea. Un hombre que había construido su carrera con mucho esfuerzo perdió su trabajo de manera inesperada. Durante meses luchó con la incertidumbre y el temor, cuestionándose por qué Dios había permitido esa pérdida. Sin embargo, durante ese tiempo comenzó a buscar a Dios con más fervor. Descubrió que había estado priorizando su carrera por encima de su Dios y su familia. Con el tiempo, Dios abrió nuevas puertas para él, pero más importante aún, transformó su corazón y sus prioridades. Hoy ese hombre testifica que su pérdida fue una bendición disfrazada, una oportunidad para redescubrir lo que realmente importaba en su vida. Querido amigo, tal vez usted también está enfrentando una pérdida que lo ha dejado cuestionándose el propósito de Dios. Quiero animarlo a que se acerque a Él con un corazón abierto y dispuesto. En Jeremías 29:3 Dios promete: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando buscamos a Dios en medio de nuestras pérdidas, Él nos revela su propósito y nos da la fuerza para seguir adelante. Finalmente, Dios usa las pérdidas para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. En Romanos 5:3-5 escribe: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Las pruebas, incluida la pérdida, no son castigos, son herramientas en las manos de Dios para moldearnos a la imagen de Cristo. Mientras reflexiona sobre las pérdidas en su vida, le invito a que las entregue a Dios. Permítale usar su dolor, su incertidumbre y sus dudas para cumplir su propósito eterno.
Dios no ha terminado con usted y su plan para su vida es bueno. Confíe en que Él está orando, incluso cuando no puede verlo, y sepa que su amor es suficiente para sostenerlo en cada paso del camino. Querido amigo, hemos hablado de cómo Dios tiene un propósito eterno incluso en nuestras pérdidas. Ahora quiero invitarlo a considerar una verdad poderosa. Nuestras pérdidas no solo tienen un propósito divino, sino que también son una oportunidad para que nuestra fe crezca y se fortalezca. La fe como un músculo se desarrolla mejor bajo presión. Y es en los momentos de pérdida, cuando todo parece oscuro, que tenemos la oportunidad de confiar en Dios de maneras que nunca antes habíamos experimentado. En Hebreos 12:1 sí nos dice, pues sí, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo nos recuerda que la fe no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en nuestra confianza en la fidelidad de Dios. Las pérdidas nos enfrentan con nuestras limitaciones y nos llevan a un lugar donde debemos decidir, ¿confiaremos en nuestras propias fuerzas o en el carácter inmutable de Dios? Pensemos en la historia de Abraham. En Génesis 22, Dios le pidió algo impensable, que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Para Abraham, esta petición representó una pérdida potencial que iba más allá de lo material y era la posible pérdida de su descendencia y del cumplimiento de las promesas de Dios. Sin embargo, Abraham obedeció confiando en que Dios era fiel y que cumpliría su palabra. Hebreos 17 y 9 nos dice que Abraham creyó que Dios tenía el poder para resucitar a Isaac de entre los muertos si fuera necesario. Su fe fue probada en la pérdida y como resultado fue fortalecida y se convirtió en un testimonio de confianza en Dios para las generaciones futuras. Las pérdidas nos invitan a depender completamente de Dios. En nuestra cultura a menudo valoramos la autosuficiencia y control. Nos sentimos seguros cuando podemos predecir y planificar nuestro futuro. Pero cuando enfrentamos pérdidas, esas ilusiones de control se desmoronan y somos llevados a un lugar de total dependencia de Dios. En 2 Corintios 9, Dios le dijo a Pablo, basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entendió que su debilidad no era un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para que su poder se manifestara. Permítame compartir una historia moderna. Un joven empresario que había trabajado incansablemente para construir su negocio perdió todo en un colapso financiero. Durante meses luchó con el miedo, la culpa y la desesperación. Pero en medio de su crisis comenzó a buscar a Dios de una manera que nunca antes había hecho. Pasaba tiempo en oración, leyendo las Escrituras y pidiendo a Dios que le mostrara el camino. Poco a poco comenzó a experimentar una paz que iba más allá del entendimiento. Descubrió que su identidad no estaba en su éxito empresarial, sino en su recién social. Aunque su situación económica no cambió de inmediato, su fe creció y su relación con Dios se profundizó de una manera que transformó su vida para siempre. Querido amigo, tal vez usted también está enfrentando una pérdida que ha puesto a prueba su fe. Tal vez siente que está caminando en la oscuridad sin una respuesta clara. Pero quiero recordarle que no está solo. Dios está con usted si su presencia es suficiente para sostenerlo. En Salmos 34, 8 leemos, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios no solo está cerca de nosotros en nuestras pérdidas, sino que también usa esos momentos para revelarnos su amor y fidelidad de maneras que no podríamos experimentar de otra forma. Además, las pérdidas nos enseñan a caminar por fe y no por vista. En 2 Corintios 5:7 Pablo escribe, porque por fe andamos, no por vista. Cuando todo está en orden en nuestra vida es fácil confiar en lo que vemos, pero cuando enfrentamos pérdidas somos llamados a confiar en lo que no vemos, las promesas de Dios, su carácter y su propósito eterno. Esta confianza no siempre es fácil, pero es en estos momentos cuando nuestra fe se fortalece. En Romanos 5:3-5 Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia la prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este pasaje nos muestra que nuestras pérdidas y pruebas no son en vano. Son un proceso a través del cual Dios produce en nosotros una fe más profunda, una paciencia más firme y una esperanza más segura. Pensemos también en Pedro, quien negó a Jesús 3 veces en un momento de gran presión. Para Pedro esa experiencia fue una pérdida devastadora de su autoestima y confianza.
Sin embargo, después de su resurrección, Jesús restauró a Pedro y lo usó poderosamente como líder en la iglesia primitiva. A través de esa pérdida, la fe de Pedro fue refinada y fortalecida, y él llegó a comprender la profundidad del amor y la gracia de Dios. Querido amigo, quiero animarlo a que vea su pérdida no como el final, sino como una oportunidad. Una oportunidad para profundizar su fe, para depender más de Dios y para experimentar su poder de una manera nueva. En Hebreos 2:2 se nos exhorta a mantener nuestra mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando mantenemos nuestra mirada en Él, descubrimos que Él es suficiente incluso en nuestras pérdidas. Mientras reflexiona sobre lo que está enfrentando, le invito a entregar su situación a Dios. Permita que Él use su pérdida para fortalecer su fe y para llevarlo a un lugar de mayor confianza en su plan perfecto. Dios no desperdicia ningún momento de nuestra vida y Él está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Confíe en su amor y sepa que su poder se perfecciona en su debilidad. Dios es fiel y digno de su confianza. Querido amigo, hemos hablado de cómo las pérdidas son oportunidades para que nuestra fe crezca y para que confiemos más profundamente en Dios. Ahora quiero invitarlo a reflexionar sobre otra verdad transformadora. Dios usa nuestras pérdidas para moldear nuestro carácter y hacernos más semejantes a Cristo. Las pérdidas no son simplemente un obstáculo o una interrupción en nuestra vida, son herramientas divinas en las manos del alfarero, pero está formando según su propósito, sino. En Isaías 64:8 leemos: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Este versículo recuerda que somos como barro en las manos de Dios. A veces el proceso de ser moldeados implica pasar por el fuego, ser presionados y refinados. Pero el propósito final es siempre nuestra transformación para que reflejemos su gloria. Pensemos en la vida de Job. Job fue un hombre que enfrentó pérdidas inimaginables, sus bienes, su salud y lo más devastador, su familia. Pero a través de su sufrimiento, Job descubrió una dimensión más profunda de quién era Dios y de quién era él mismo en relación con su Creador. En Job 42:5 declaró: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Las pérdidas de Job no solo fortalecieron su fe, sino que también transformaron su carácter, llevándolo a una relación más íntima y genuina con Dios. Dios usa las pérdidas para revelar las áreas de nuestra vida que necesitan ser refinadas. A menudo nos aferramos a cosas, personas o incluso a sueños, porque pueden ser buenos, no son lo mejor que Dios tiene para nosotros. En medio de nuestras pérdidas, Dios nos invita a soltar lo que no nos conviene o lo que nos está impidiendo crecer en nuestra relación con Él. En Mateo 16:24-25 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Este llamado al sacrificio y a la entrega total no es fácil, pero es el camino hacia una vida plena en Cristo. Un ejemplo bíblico poderoso de cómo Dios usa las pérdidas para moldear nuestro carácter es la historia de Pedro. Después de haber prometido lealtad inquebrantable a Jesús, Pedro negó a su maestro 3 veces la noche antes de la crucifixión. Para Pedro esa experiencia fue una pérdida devastadora, la pérdida de su confianza en sí mismo y de su sentido de identidad como discípulo fiel. Pero Jesús, en su gracia, lo restauró después de la resurrección, dándole la oportunidad de reafirmar su amor y compromiso. Esa experiencia transformó a Pedro, convirtiéndolo en un líder humilde y valiente de la iglesia primitiva. Lo que parecía una derrota fue, en realidad, una herramienta que Dios usó para moldear el carácter de Pedro y prepararlo para su propósito. Querido amigo, tal vez usted está enfrentando una pérdida que ha sacado a la luz áreas de su vida que necesitan ser transformadas. Tal vez sea una actitud de autosuficiencia, un apego a lo material o incluso un miedo al cambio. Pero quiero animarlo a que vea esta pérdida como una oportunidad para permitir que Dios obre su vida. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las pérdidas, aunque dolorosas, son parte de ese proceso de renovación y transformación.
Además de revelar lo que necesita ser cambiado, las pérdidas también producen en nosotros virtudes como la paciencia, la humildad y la perseverancia. En Santiago 1, 2, 4 leemos: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este pasaje nos enseña que las pruebas no son en vano. Dios las usa para desarrollar en nosotros un carácter completo, maduro y reflejo de su Hijo. Permítame compartir una historia moderna. Una mujer que había perdido su trabajo y estaba atravesando una crisis financiera comenzó a sentir que su vida estaba fuera de control. Sin embargo, durante ese tiempo de pérdida descubrió algo invaluable: su dependencia de Dios. En lugar de confiar en sus propios planes y recursos, aprendió a buscar a Dios en oración, a esperar en su provisión y a confiar en su tiempo. Al final no solo encontró un nuevo empleo, sino que también experimentó una transformación profunda en su carácter. Hoy, esa mujer testifica que aunque nunca habría elegido pasar por esa pérdida, está agradecida por cómo Dios la usó para acercarla más a Él. Querido amigo, las pérdidas pueden ser dolorosas, pero no son el final. Dios tiene un propósito en cada una de ellas. Él está moldeando su carácter, fortaleciéndole las áreas donde es débil y preparándolo para cosas mayores. En Filipenses 1:6 Pablo escribe: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es una promesa para usted. Dios no ha terminado con usted. Lo que Él comenzó lo llevará a cabo. Mientras reflexiona sobre las pérdidas que ha enfrentado, le animo a que se entregue al proceso de Dios. Permita que Él moldee su carácter y lo transforme en la persona que Él desea que sea. Recuerde que el alfarero nunca abandona el barro en medio del proceso. Él está trabajando en usted con amor y cuidado, y su propósito siempre es bueno. Vamos a orar juntos. Señor, hoy reconocemos que las pérdidas en nuestra vida son difíciles de entender, pero también sabemos que tú las usas para moldearnos y transformarnos. Te pedimos que nos ayudes a confiar en tu proceso, a rendir nuestras vidas a tu voluntad y a permitir que tú obres en nuestro carácter. Gracias porque nunca nos abandonas, incluso en nuestros momentos de mayor dolor. En el nombre de Jesús, amén. Dios está trabajando en usted incluso en medio de sus pérdidas. Permita que su amor y su gracia lo guíen, sabiendo que Él está formando algo hermoso y eterno en su vida. Querido amigo, hemos reflexionado juntos sobre cómo Dios usa las pérdidas para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra fortaleza y guiarnos hacia su propósito eterno. Ahora hemos llegado a un momento crucial, el momento en el que debemos decidir cómo responderemos a estas verdades. La pérdida es una realidad inevitable de la vida, pero nuestra respuesta a ella es lo que determinará si salimos de ella fortalecidos o derrotados. Hoy quiero invitarlo a dar un paso de fe y a entregar sus pérdidas a Dios, confiando en que Él tiene el poder de redimir cada experiencia y transformarla para su gloria. En Mateo 8:30 Jesús nos extiende una invitación personal y amorosa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estas palabras no son solo una promesa, son un llamado a entregar nuestras cargas y confiar en el cuidado de nuestro Salvador. ¿Se siente hoy abrumado por el peso de la pérdida? ¿Siente que su carga es demasiado pesada para llevarla solo? Jesús está esperando que se la entregue, deje de intentar resolverlo todo con sus propias fuerzas y que descanse en su amor. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios transforma las pérdidas en victoria. Piensa en el apóstol Pablo. Antes de conocer a Cristo, Pablo tenía un estatus elevado, un propósito definido según los estándares humanos y una posición de autoridad. Pero cuando se encontró con Jesús en el camino a Damasco, todo cambió. Pablo perdió su antiguo estatus, su posición y su seguridad terrenal. Sin embargo, a través de esa pérdida ganó algo infinitamente más valioso, una relación personal con Cristo y un propósito eterno. En Filipenses 3:7 Pablo escribe: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo entendió que lo que parecía una pérdida desde una perspectiva humana era en realidad una ganancia eterna. Lo mismo es cierto para nosotros. Cuando entregamos nuestras pérdidas a Dios, Él puede usarlas para darnos algo mucho mayor, una vida llena de propósito, paz y la certeza de su amor. Otra historia que ilustra esta verdad es la de Ruth. Después de perder a su esposo, Ruth enfrentó un futuro incierto. Podría haberse quedado en Moab, aferrándose a lo poco que le quedaba, pero en lugar de eso decidió seguir a Noemí, a Belén y confiar en el Dios de Israel. Esa decisión de fe no solo la llevó a una nueva vida, sino que también la incluyó en la genealogía de Jesús. Ruth es un recordatorio de que nuestras pérdidas no son el final de la historia, son el comienzo de algo mucho más grande cuando confiamos en Dios. Querido amigo, tal vez usted también está enfrentando una pérdida que parece insuperable. Tal vez siente que todo lo que amaba, lo que confiaba, se ha desmoronado. Pero quiero animarlo con esta verdad. Dios no desperdicia ninguna experiencia en nuestra vida, ni siquiera nuestras pérdidas más dolorosas. En Romanos 8:28 leemos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa no significa que todo lo que enfrentamos será fácil, pero nos asegura que Dios puede redimir incluso nuestras experiencias más difíciles con propósito mayor. Permítame compartir una historia contemporánea. Una mujer que había dedicado años a su matrimonio enfrentó una devastadora pérdida cuando su esposo la abandonó. Durante meses luchó con el dolor, la confusión y el sentimiento de fracaso. Pero en medio de su sufrimiento comenzó a buscar a Dios de una manera nueva. A través de la oración y la lectura de las Escrituras descubrió que su identidad no estaba en su matrimonio, sino en su relación con Cristo. Con el tiempo no solo experimentó sanidad, sino también una nueva comprensión del amor y la fidelidad de Dios. Hoy utiliza su testimonio para ayudar a otras mujeres que enfrentan pérdidas similares, recordándoles que Dios tiene el poder de redimir incluso las situaciones más dolorosas. Esta historia nos recuerda que nuestras pérdidas pueden convertirse en un testimonio de gracia y el poder de Dios. Pero para que esto suceda, debemos tomar la decisión de confiar en Él, de entregar nuestras cargas y de permitir que Él obre en nuestras vidas. En Proverbios 3:5-6 se nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es una invitación a rendirnos completamente a Dios, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para nosotros. Hoy quiero invitarlo a hacer esa entrega. Tal vez esté aferrándose a su dolor, a sus dudas o a su necesidad de control. Pero quiero animarlo a que se lo entregue todo a Dios. Permita que Él tome sus pérdidas y las transforme en un testimonio de su amor y fidelidad. Oremos juntos. Señor, hoy venimos ante ti con corazones abiertos, reconociendo que no siempre entendemos el propósito detrás de nuestras pérdidas. Pero también reconocemos que tú eres bueno, que tu amor nunca falla y que tus planes son siempre para nuestro bien. Te entregamos nuestras cargas, nuestras dudas y nuestro dolor, confiando en que tú puedes redimir todo lo que hemos perdido. Ayúdanos a caminar en fe, sabiendo que tú estás obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Querido amigo, mientras cierra esta reflexión, recuerde que sus pérdidas no son el final de la historia. Dios tiene el poder de transformarlas en algo hermoso y eterno. Confía en su amor y permita que Él obre su vida. Dios nunca falla.